Saludos hermanos, meditemos juntos el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Hermanos, les saluda una vez más su diácono Jorge Gatica. Meditemos este Evangelio de según San Juan en este día, en el cual esta parte donde dice que Jesús venía hacia él, Juan exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces, usted y yo, ahorita en el siglo XXI, cuando nos hablan de un cordero, ¿qué es lo que pensamos? Algunos dirán una cena de corderito con ensalada y algo así on the side, un vinito, una cena perfecta, dicen muchas personas. Pero, ¿qué pensaba el pueblo de Israel en esos días cuando Juan exclamó: este es el Cordero de Dios? ¿Qué es lo que piensa? La reacción, ¿qué es lo que primero le viene a la mente? Pues les quiero contar que la mayoría de gente ya había escuchado lo que dice el libro de Levítico. En el libro de Levítico yo les recomiendo que lo lea para que entiendan lo que pasa en la misa, para que entienda de dónde vienen nuestras tradiciones y nuestras costumbres también respecto a la misa, respecto a la liturgia, porque todo lo que hacemos en la iglesia, pues todo tiene un significado. Nada es coincidencia ni porque se ve bonito, sino porque tiene su tradición y tiene tradición basada en la Biblia. Entonces, cuando la gente escuchó a Juan decir: ahí viene el Cordero de Dios, la gente probablemente, y digo probablemente, un 99%, diría yo, de esa gente allí pensó en un holocausto, pensó en un sacrificio, porque la gente cuando iba al templo a presentar su ofrenda, y en especial si iban a presentar un sacrificio por el perdón de los pecados, porque todavía no existía el sacramento de la confesión en esos días. Entonces la gente lo que hacía para pedirle a Dios perdón de los pecados, pues seguían las instrucciones que dice en el libro de Levítico de presentar el sacrificio a Dios, dependiendo de la circunstancia, dependiendo incluso del pecado. Y entonces, pero en todos los casos, cuando Dios da las instrucciones para los holocaustos, para los sacrificios, en primer lugar dice que sea un corderito o un cabrito sin mancha, sin defecto específicamente. Y dice, en todos los tipos de rituales que dice en el libro de Levítico, siempre dice que el sacerdote del templo, cuando toma el cabrito, le pone la mano en la cabeza al cordero y luego lo degolla. Porque esa es la función del sacerdote, el sacrificio del cordero, el sacrificio de la víctima que se le ofrecía a Dios en expiación por los pecados. Entonces imagínense que cuando la gente iba al templo, llevaba su cordero. Por ejemplo, si estuviéramos usted y yo ahorita en el siglo I, si hubiera usted y yo fuéramos al templo de Jerusalén a llevar un corderito, dirían: pues este es el cordero del diácono Jorge, o este es el cordero de la señora María, el cordero, porque ese es el cordero que uno va a ofrecer por sus pecados. Pero si mira, aquí dice el Evangelio, dice que el Cordero de Dios. Entonces Dios no tenía pecados, ni Jesús tenía pecados, ninguno de ellos. Jesús vino al mundo y nació sin pecado. Fue concebido sin pecado. Incluso Jesús mismo dice en la palabra, en el capítulo 6 me parece, dice Jesús: ¿quién me puede probar que he pecado? Y en la carta a los Hebreos también nos dice que Jesús fue puesto a prueba en todo, menos en el pecado. Entonces él era un cordero sin mancha, sin defecto. Y por eso él, como hombre y como Dios, él sí podía ofrecerle algo a Dios.
por nuestra salvación. Pero el asunto está que, ¿qué es lo que usted piensa cuando escucha la palabra Cordero? Yo le sugiero, hermano, que cuando usted esté en la misa, en primer lugar, volviendo a lo de Levítico, ponga atención a todos los rituales que se hacen en la misa. Nada es por accidente o por casualidad o solo porque se ve bonito. Como le dije, cuando el sacerdote entra para la misa, empieza como quien dice el ritual del sacrificio. Y en la misa, en el altar, en el templo, en el momento, dentro del contexto de la misa, el altar es el centro de todo lo que va a pasar. Entonces el altar también representa a Jesús, representa a Cristo, el Mesías. Entonces por eso es que cuando el sacerdote llega hasta el altar, antes de entrar al área del altar que se llama el santuario, entonces hace la genuflexión, la rodilla derecha hasta el suelo, se levanta y luego va a la parte de atrás del altar y pone su mano sobre el altar y lo besa. ¿Por qué? Porque representa a Jesús. Y Jesús, como dice la palabra aquí, es el Cordero de Dios. Entonces por eso el sacerdote le pone la mano y lo besa. ¿Por qué? Porque ama a Jesús. Por eso es que durante la misa también se nos recuerda que después de que se ha presentado la ofrenda del pan y el vino, y luego ese momento cuando el sacerdote pone las manos sobre la ofrenda que usted y yo presentamos en cada misa, es Jesús mismo el que consagra. Jesús mismo es el que preside en cada misa. Y ese momento, cuando el sacerdote pone las manos sobre la ofrenda, se llama transustanciación. Eso quiere decir que parece pan, parece vino, pero ya no lo es. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo que usted y yo como católicos estamos llamados y obligados a creer. Porque después de ese momento de consagración ya no es pan y vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Y muchos dirán, los que no son católicos obviamente pues no lo creen, pero nosotros sí lo creemos según el Evangelio de San Juan capítulo 6, ahí está. Y también puede ver usted en la carta a los Corintios cómo San Pablo muestra pues cada paso, todo lo que se hacía durante la misa y así. Pero luego llega el momento, después de que se ha consagrado, cuando el sacerdote eleva la Eucaristía y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una vez más se oye el eco de la voz de Juan durante la misa cuando él nos apunta a Jesús. Entonces, y él da testimonio, cada sacerdote da testimonio de la misma forma que Juan dio testimonio de Jesús, de que él es el Dios, el Cordero de Dios, el Mesías. Y de la misma forma, usted y yo al salir de misa, se supone que vamos de misión. Cuando se dice terminó la misa, y todos decimos que cuando se dice la misa ha terminado, y todos dicen, demos gracias a Dios. No, pues no es que gracias que terminó la misa. No, vamos de misión. Usted y yo vamos de misión a dar testimonio de la misma forma que dio Juan Bautista el testimonio de que allí está Jesús. Y por eso es que usted y yo, los católicos, creemos que en la misa, en cada misa, Jesús se hace presente literalmente, presencialmente, no de una forma virtual, no de una forma espiritual nada más, sino que es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Esto, hermano, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Y usted al analizar cómo es que Jesús se quedó en esa Eucaristía, en ese pedacito de pan, recuerde, cuando usted le entre duda, recuerde lo que el ángel Gabriel le dijo en el día de la Anunciación a la Virgen María. Porque para Dios no hay nada imposible. Cuando usted tenga esas dudas, recuerde esto que le dijo el ángel a la Virgen María. ¿Ok? Y cuando usted tenga dudas también, mire a esos sacerdotes católicos que han consagrado su vida, han dejado una vida del mundo y se han consagrado al Señor. Hombres inteligentes, hombres capaces, hombres que algunos hasta han tenido sus propios negocios, han tenido su profesión y todo, pero han dejado todas las cosas por amor a Jesús, por amor a Dios y para que usted y yo vivamos los sacramentos. Así que, hermano, demos testimonio con nuestra vida de que aquí en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana está Jesús y encontramos la salvación. Que el Señor los bendiga, los proteja de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. Hasta la próxima vez.